Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Café Nocturno. Yo soy Luis Ortega y hoy tengo un invitado especial, un invitado de lujo, una persona a quien respeto y admiro mucho. Estoy hablando ni más ni menos que de Brandon Sánchez, quien es presidente de la asociación Jucam Toluca, a quien recibo en este espacio con mucho gusto. Muy buenas noches, Luis, hermano, amigo del alma, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación a tu podcast Café Nocturno. La verdad que estoy muy feliz, muy contento por estar aquí esta noche contigo y a ver qué nos depara esta noche. Bueno, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, usted se estaría preguntando cuál es el tema de esta noche. Hoy vamos a hablar de las formas de gobierno y cómo van influyendo, pues, de alguna forma la creación de estos estados, ¿no? Cómo se han ido adecuando y por qué unos funcionan más que otros. ¿Cuál es el secreto? Entendemos que algunas de las formas de gobierno más reconocidas en el mundo, sin duda, es la monarquía, la teocracia. Algunos nos hablan de la aristocracia, algunos odian a la dictadura y desde luego, pues la más conocida por todas las naciones, la democracia. De esto vamos a estar hablando. Te escucho, Brandon. Perfectísimo, pues primero hay que partir de lo que es una forma de gobierno, ¿no? Hay que entender que son todos estos modelos, ideas o sistemas del cómo se debe gobernar un estado de derecho, ¿no? Lo cual engloba pues la cantidad de personas que deben gobernar a este estado, la manera en que estos ejercen el poder en sí mismo y a la par los órganos e instituciones que existen en qué funciones cumplen y cómo se relacionan entre sí. Uno de mis filósofos favoritos, Aristóteles, en cuanto a las tipologías clásicas de las formas del gobierno, él clasifica a estas formas de acuerdo a dos criterios básicos: el número de gobernantes y el interés al cual sirven. Hablamos entonces que en cuanto al número de gobernantes, puede haber formas de gobierno en donde el poder recae en una sola persona, otra forma de gobierno donde pocos son a los que se les atribuye el poder y otras formas en donde muchos son los que ostentan tal poder. Y el interés al que sirven, entonces, hay que hacer esta diferencia. Aristóteles nos decía justamente que existe una forma pura y una forma impura de gobernar. La forma pura es este bien común, lo cual busca satisfacer las necesidades del pueblo, garantizar la seguridad y aplicar correctamente la justicia, a la par de, evidentemente, promover la paz y la prosperidad. Por otro lado, tenemos a la forma impura, que justo esta forma de gobierno es la cual busca el beneficio propio de los gobernantes. Hablamos entonces, Luis, de la concentración, de acumular la riqueza, de incrementar la grandeza justamente de estos gobernantes, de aumentar su reputación, su fama que tienen y justo aprovecharse de las ventajas y los beneficios que el gobierno trae consigo, que el poder trae consigo, incluso a veces a costa de los intereses o perjuicios que le puede traer esto al pueblo, ¿no? Justo como comentabas, hablamos de varias formas de gobierno, muchas famosas, muchas más que otras. Bueno, algunos dicen, y muchos creo que hemos criticado a nuestros gobiernos desde siempre, considerablemente porque pues la expansión de los medios de información formales e informales, la frustración social de cada día, pues es más evidente. La conciencia ciudadana por las acciones del gobierno y pues otras podrían argumentar que pues, estamos cayendo en un producto de polarización, ¿no? Es que tal partido influye más en el pueblo que otro, o incluso, como dices tú, en la monarquía, donde ni siquiera se puede hablar a veces en una elección de quién está en el poder, ¿no? Como pasa con la democracia, por ejemplo. Y a algunos países les ha ido mejor que a otros. Es bien conocido, por ejemplo, el caso de Gran Bretaña, por ejemplo, en donde se tiene al monarca y de ahí pues va toda su generación. Y a veces se ha dado el caso de que llegan a abdicar, como fue el caso de Eduardo VIII, ¿no? Donde por amor, fíjate qué interesante, renuncia al trono y deja a su hermano, ¿no? Y de ahí ya viene Isabel II y pues ahora su hijo Carlos III, ¿no? Justo un tema importante que nos aboca hoy en día a todos es justo lo que tú platicabas y un poquito de lo que te venía comentando de esta distinción que hace Aristóteles
de las formas puras e impuras de gobierno, ¿no? Hoy en día en nuestro país pues vivimos, si bien sí como lo marca nuestra Constitución, en una democracia, yo creo que ya estamos cayendo inclusive en una demagogia, ¿no? En donde nuestros políticos, nuestros gobernadores de hoy en día, polarizados bajo colores, bajo un partido, buscan justamente manipular al pueblo a través de promesas falsas, ¿no? Que hoy un tema súper interesante que está pasando, el tema de los fideicomisos, ¿no? Del Poder Judicial. Justo ambos colores, ambos partidos opuestos, ambos polos, dan sus propios criterios, ¿no? Dan sus propios razonamientos, que más allá de ver por el bien común, justamente, Luis, buscan manipular a la sociedad, ¿no? El decirte, el quitar estos fideicomisos va a hacer bien a la sociedad por esto, esto y esto. Y del otro lado tenemos a los contrarios, que el quitar los fideicomisos viola al Poder Judicial en su autonomía, ¿no? Y es un tema bastante complicado tocar el tema de la demagogia, ¿no? Yo considero que para que una democracia funcione verdaderamente, para que la democracia en México sea realmente pura, pues requerimos que nuestra población sea educada, que nuestra población pueda formarse en estos temas. A veces la inexistencia de educación política y en cuanto a derecho en general de nuestra población hace a la mayoría desconocedores de estos temas. Entonces, como público en general, como gobernado, de repente no sabes si lo que dice tal partido está bien o si el contrario está bien. Entonces caes ahora en manipulaciones que ellos mismos crean. Al final del día ellos mismos, a partir de sus intereses, que es algo que defiende mucho la demagogia, que es esta manipulación de la sociedad para cubrir mis propios intereses, para prometerte cosas que de repente, si bien no son del bienestar común, es lo que no me conviene ni siquiera a mí como tu gobernador, sino ya como partido en general, porque nuestro país hoy en día, pues parece justamente, hago esta comparación, esta analogía del fanatismo de fútbol en México, ¿no? Cuántas familias, generaciones hemos crecido con el fútbol mexicano. ¿Cuántos no nos apasionamos, no? ¿Cuántos no reímos, lloramos si gana o pierde nuestro partido de fútbol? Y ahora se traspasa a la política, al mundo del derecho, que está pasando totalmente lo mismo. Si yo soy morenista de repente, pues ya me voy a casar con todas las ideas de Morena, esté bien, esté mal, yo soy Morena. A contrario de la oposición, hablemos del PRI, PAN, PRD, etc., en lo que si yo estoy dentro del PRI, tengo que defender al PRI a capa y espada, ¿no? Y eso es muchas veces lo que permea al poder, ¿no? Que nadie toma acción por decir, pues si esto está mal en mi partido, vamos a procurar cambiarlo o podríamos mejorarlo de esta forma, ¿no? Creo que han faltado en gran parte pues esos liderazgos, y cosa que también nos ha llevado un poco a ese desequilibrio en el poder, porque de repente defender todas las ideas de un cierto partido político es difícil, y más difícil lo es pues seguir el juego, ¿no? De las masas o de lo que dicen los demás, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? Sí, justo es un tema, reitero, complicado de tratar, porque hoy la política es o eres de tal color o eres de tal. No puede haber una imparcialidad. Hemos llegado a un punto en el que justamente pierdes todos tus ideales personales, ¿no? Y te casas con los ideales del partido, a los cuales pues ya ni siquiera lo haces por fidelidad, sino por sometimiento al partido, ¿no? Justamente lo que se vive hoy en día. Es por eso que te digo, requerimiento importante de la democracia es justamente la educación, ¿no? El saber de qué me están hablando, el conocer qué es lo que están haciendo hoy en día. Hablemos en la Cámara, hablemos en la Suprema Corte de Justicia, bajo qué estándares están trabajando, cómo están trabajando, qué están resolviendo justamente, cuáles son los temas que abocan a nuestro país. Y bajo esa tesitura también me gustaría mencionar que algo que se nos ha olvidado mucho como población mexicana es la memoria política, ¿no? Muchas veces justo dicen, el que no conoce su historia está condenado. Está condenado a repetir, exactamente. Y justo como pueblo mexicano es lo que nos hace falta, recordar, saber
hace 10 años, hace 8 años, inclusive hace un año inmediato, qué es lo que hizo tal persona por el pueblo mexicano, qué es lo que hizo tal color, qué aciertos, qué errores tuvo cada uno de ellos para hoy en día defender, ¿no? De repente pasa justo ahora en la política, ya los de derecha dejaron de ser de derecha y los de izquierda tienen una dirección complicada, ¿no? Los intereses que antes defendían el pensamiento derechista ahora comparte pensamiento con la izquierda, ¿no? Y es un tema de ideología complicado de tratar. Exactamente, y fíjate, el pensamiento político marxista en aquel entonces pues se centraba en el componente de la clase social del Estado como una superestructura jurídico-política y que desde luego justificaba y aseguraba pues la posición de las clases dominantes, de las relaciones sociales, de cada modo de producción, ¿no? O sea, pues esclavista, feudal, capitalista. Conforme fue pasando el tiempo, pues había formas de Estado democrático burgués y distintas formas del Estado autoritario o dictatorial, ¿no? Y pues esto viene a colación precisamente con lo que comentas, porque siento que estamos cayendo en el juego de decir, es que si gana tal, o como pasaba en el 2018, ¿no? Que decían, es que si gana Andrés Manuel López Obrador, nos vamos a convertir en Venezuela, aseverando a la dictadura, ¿no? Precisamente, y cómo pasar de la democracia a la dictadura, es lo que sostenían algunos, ¿no? Y otra cosa importante es, e incluso lo mencionaban en algún libro, el por qué mueren las democracias, o por qué caen las democracias, ¿no? Sí, justo esto viene de la mano de la demagogia, ¿no? Cuando un pueblo no conoce realmente el cómo se suscitan las cosas, el cómo son las relaciones de poder, el cómo son las formas de gobierno, caemos en las ideas. Hace un momento me pareció interesante lo que mencionabas, volteando a ver hace algunos 4 o 5 años cuando la oposición mencionaba, ¿no? Si llega Andrés Manuel López Obrador a ser presidente, pues vamos a hacer otro Venezuela, va a existir el socialismo. Es que es un tema complicado, ¿no? Y más cuando no se tienen los cimientos básicos del conocimiento, pues evidentemente vas a creer esto, vas a creer que sí se puede llegar a ser tal cual como ese Estado de Derecho, cuando pues implica más cosas, ¿no? Las relaciones de poder implican más cosas. Justo aunado a ello, Montesquieu, uno de los grandes pensadores del siglo XVIII, él dio la pauta justamente para evitar el nepotismo en el poder, ¿no? En el gobierno. Él decía que el poder debía controlar al poder para que este mismo justo no se corrompiera y este no debía concentrarse. Bajo tal tesitura, él crea lo que llamó en su momento teoría de la separación de los poderes del Estado. Marcó entonces así la pauta para lo que hoy conocemos como poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Hablamos entonces también, es importante delegar funciones, ¿no? Que instituciones y organismos del Estado de Derecho funjan con una función clave, con una función específica para que justo este trabajo, esta forma de gobernar no caiga y no se corrompa, no se concentre y justo lleguemos a lo que tú mencionabas, ¿no? A una dictadura que de repente ahorita es un proceso transformativo que México está pasando muy difícil, ¿no? Porque o nos estamos volviendo en una dictadura o no. Ahora todo el poder lo está ostentando un solo partido. Que esto no es del día de hoy, ¿sabes? Hace 20 años que ostentaba el poder, justamente todo lo tenía PRI, ¿no? Ahora hablemos entonces de un relevo partidario, yo lo llamaría así, en donde ahora la mayoría del poder pues lo tiene Morena. Exactamente, y que antes se simulaba, ¿no? Vivir en democracia. Y digo, se simulaba por, 70 años ganando el mismo partido, si es de preocuparse, ¿no? Y fíjate, Polibio define la forma de gobierno o de gobierno constitucional y precisamente va combinando tanto las teorías puras aristotélicas que nos comentabas al principio, en un sistema de equilibrio de poderes, como lo dice Montesquieu, y que bueno, estarían representadas en aquel entonces, en sus inicios, en la antigua Roma, por los cónsules, el Senado, los comicios, ¿no?
Y pues todo esto viene a colación en lo que estamos platicando, ¿no? Este pensamiento político y cómo pues va acuñándose con Santo Tomás de Aquino, con Dante, con Padre Suárez, en fin, con Montesquieu, Maquiavelo, ¿no? Por ejemplo. Y fíjate que menciono a Maquiavelo, me acuerdo del Príncipe, aquel libro de 1513, en donde pues solo se reconoce a dos formas de Estado, ¿no? El Estado como república o como principado, no hay más, que también se utilizó en aquella pues Roma antigua, ¿no? Para recomendar desde luego un gobierno mixto entre estas tres formas clásicas de política, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? Mira, ahora que lo mencionas, otro gran pensador del siglo XV, Maquiavelo, tenía una ideología muy acertada de lo que son las formas de gobierno, ¿sabes? En ese entonces, y si lo volteamos a observar bajo el contexto de ese entonces, pues justo lo que dominaba eran los principados, ¿no? Las monarquías, el poder concentrado, el poder ostentado en una sola persona, que ya dependía de cada estado de derecho, ¿no? Si lo gobernaba de forma pura, de forma impura. Hablemos de un caso pues excepcional que ha traspasado generaciones tras generaciones y que ha visto por el bien de su nación. Hablemos de Reino Unido, actualmente con el rey Carlos III, en el que pues ha sido toda una familia monárquica, ¿no? Una familia que ha visto por el beneficio del bien común, que ha buscado satisfacer las necesidades del pueblo, porque yo creo que si esta familia no hubiese buscado tales fines y se hubiese ido por una forma impura de gobernar, hoy en día tal vez hablemos de que Reino Unido hubiese pasado por una revolución, ¿no? Reino Unido es una monarquía, pues es una monarquía parlamentaria, que también es mucho lo que les ha ayudado a sostenerse como Estado-nación, ¿no? Que también el poder únicamente no esté sometido en ellos, sino que también exista un parlamento, que es este grupo distribuido de personas que tengan también voz y voto, ¿no? En las decisiones políticas de su nación. Y bueno, esto es desde luego un trabajo en equipo con el primer ministro de aquel país, ¿no? Creo que es importante lo que mencionas para distinguirlo de otras formas de gobierno. Y es que mucho tiene que ver también esta organización política de los estados, que puede determinar de forma pues trascendental su régimen político, y entre ellos pues el poder que denota, ¿no? A veces se suele confundir con el poder religioso. Aquí en México, afortunadamente, tenemos esta separación iglesia-estado desde la época de la Reforma, ¿no? La época juarista. Y lo curioso de esto es que existe la teocracia. Acordémonos de Estado Vaticano, por ejemplo, que se rige bajo que creo que es el único estado en el mundo, el único país que tiene pues esta forma de gobierno tan peculiar, ¿no? La teocracia, que pues es el control total de todas las autoridades religiosas sobre las políticas. Y se me hace pues interesante, ¿no? Cómo ha ido permeando también la religión en la forma de gobierno y concentrándose en el poder. ¿Tú qué opinas de esto, Abraham? Pues hasta hace algunos ayeres México pasaba, si bien no por una teocracia, por algo similar, ¿no? No podemos negar que en nuestro país, pues el 98-97% de nuestra población es religiosa, ¿no? Esto venido de la conquista española, de la implantación de la religión, ¿no? Hoy es algo que ha permeado hasta el día de hoy. Entonces hasta hace algunos ayeres era complicado el no manejarte también con una bandera de religión, porque iba en contra de las buenas costumbres, ¿no? De lo políticamente correcto. Afortunadamente, pues hoy en día con el tema de la globalización, pues es que se ha perdido un poquito la inmiscusión del tema religioso, del tema de Dios en las decisiones políticos sociales, ¿no? Que a mi consideración lo veo perfectísimo, porque de repente hay decisiones que hay que tomar razonando fuera de una ideología religiosa, ¿no? Que no son aptas, que no cumplen con el marco para poderlas encapsular en cuanto a los mandatos religiosos. Exacto, bueno, muy bien. Perfecto, este grado de libertad, ¿no? De decisión política. Hace un momento, justo lo que mencionabas, lo que tocábamos un poquito, quiero hacer este comentario. Justo comentabas, si bien ha funcionado
la monarquía de Reino Unido ha sido justamente porque tanto quien ostenta el único poder, quien ostenta actualmente el rey y el ministro, van en conjunto, ¿no?, a las decisiones políticos sociales de tal nación. A lo que voy, no están en contraposición, que es lo que está pasando en México, que no se están tomando decisiones en beneficio de la comunidad, sino que simplemente están luchando entre color y color, ¿no? Y ahora no podemos hablar de un beneficio común cuando Morena, PRI, PRD, etc., pues están peleando en un sentido de ver quién tiene más poder, de quién tiene más seguidores, de quién justamente sigue teniendo esta virtud de manejar al país, ¿no?, de manejar al pueblo mexicano. Y justo doy este último comentario de que estamos cayendo en esta demagogia, porque ya no estamos ni siquiera observando por los temas que nos aquejan, sino ya observamos que hoy en día nuestro país, pues cuántas peleas escuchamos, que nuestro presidente ya se enojó, ya se peleó con la contraria, que entre el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial ya tuvieron problemas, justamente porque estos tres poderes ostentan un diferente color, ¿no? Lo queramos ver o no, aunque existe, debería justamente existir esta imparcialidad, ¿no? Ya ostentando el poder ya no te puedes seguir casando con el color, pero es algo que sigue saliendo al auge, que si yo soy tal vez presidente de la Suprema Corte, ya estoy poniendo mi ideología primero antes que mi labor como servidor público, ¿no? Así es. Y qué complicado a veces es gobernar y gobernar bien. Esta diferencia que nos haces entre presidencialismo y parlamentarismo, bueno, es yo creo que el debate de este nuevo siglo, ¿no? Porque pareciera que Estados Unidos, pongo la comparación, Estados Unidos-México, tenemos el mismo sistema, la misma forma de gobierno presidencialista, y parece que una funciona más que la otra, ¿no? Otro caso podría ser a lo mejor con España, por ejemplo, entre España y pues Reino Unido, ¿no?, donde también son monarquías y parece que una tiene más relevancia que la otra. Entonces, de alguna forma, siento yo que a veces ya no es tanto la forma de gobierno, sino también las personas que están ejerciendo el poder, ¿no? Como bien lo señalas. Bueno, estamos ya próximos a terminar este podcast, este episodio, formas de gobierno, y pues vamos entonces con las conclusiones. Te escucho ahora. Muchas gracias, Luis. Mira, es un tema complicado el tratar las formas de gobierno hoy en día, ¿no? De repente hay que voltear a ver a quién estamos viendo, a qué nación estamos viendo, porque podemos decir tal forma de gobierno es la excelente, es la mejor, pero va a depender mucho de quiénes estén trabajando tal forma de gobierno. Así es justamente esta distinción de entre España y Reino Unido, ¿no? ¿Por qué una se ve que funciona mejor que la otra? ¿Por qué una ha sobresalido más y tiene mejores resultados que otra? A la par de lo que pasa con México y Estados Unidos, que tenemos una forma de gobierno similar, ¿no? Pero nosotros, hay que decirlo, aunque nos pese, seguimos siendo un país tercermundista. ¿Por qué ellos y se autorregulan similarmente a las mismas políticas públicas? Porque ellos ya son primer país. Entonces, el mensaje es: no podemos encapsular qué forma de gobierno es la correcta, sino, yo me atrevería a decir, el cómo se ejecuta esta, ¿no? El cómo estas instituciones, estos órganos del gobierno actúan, quiénes son sus funcionarios y servidores públicos, los que trabajan justamente para que esto funcione, ¿no? Entonces yo lo dejaría sobre la mesa, que las formas de gobierno fungen y funcionan en cuanto a quiénes son sus servidores, en cuanto a quiénes ostentan el poder. Entonces es un tema bastante interesante que yo creo que nos daría
para aventarnos todo un día, ¿no? de debate. Hablamos de las formas puras, formas impuras, lo que mencionaba Aristóteles. Entonces, toda forma de gobierno es buena, siempre y cuando exista una forma pura, ¿no? Que se observe por el bien común. Porque si observamos ya beneficios e ideologías propias, las cuales ya se quieren implantar, más no compartir, es un tema bastante complicado de abordar. Totalmente, Luis. Exactamente. Y bueno, es que pues, en estas clasificaciones podremos decir de alguna forma que se complementan, ¿no? De modo que pues una república puede ser democrática, como lo pasa con Estados Unidos o con Sudáfrica, por ejemplo, o no democrática, como es el caso de China, de Corea del Norte, por ejemplo. Una democracia republicana puede ser a la vez parlamentaria, ¿no? Como el caso de Alemania, de India, o semipresidencialista. Ya tenemos a Francia, Portugal, presidencialista, bueno, entre ellos México, también Turquía, ¿no? Y monarquía puede ser democrática y parlamentaria, como mencionábamos a España, a Reino Unido, incluso Japón. Fíjate, Japón puede ser no democrática, como pues Arabia Saudita o Ciudad del Vaticano. Y pues estamos en posiciones donde muy habitualmente pues calificamos de una forma más o menos pues anacrótica con términos propios de las formas pues históricas de la monarquía, ¿no? Y como bien dices, creo que este es un tema que da para mucho tiempo. Totalmente, más, ¿no? Totalmente. Bueno, pues te agradezco que hayas participado y que nos hayas acompañado en este Café Nocturno. No, pues agradecerte a ti, hermano. Muchísimas gracias por la invitación, por tenerme aquí en tu podcast. Estoy muy feliz, muy contento. Me voy con un muy buen sabor de boca. Adoro lo que estás haciendo. Aprecio muchísimo tu trabajo al realizar este podcast, y el debate siempre va a ser algo enriquecedor, ¿no? La discusión de estos temas tan importantes que a veces de repente en el día a día creemos que no son importantes, pero si volteamos a ver un trasfondo de lo que está sucediendo en el gobierno de nuestro país, inclusive de nuestro estado y de nuestro municipio, es que vamos viendo la importancia de lo que es conocer las formas de gobierno y estas cómo se constituyen y cómo se relacionan entre sí. Entonces, pues, yo me despido, Luis. Muchísimas gracias por contemplarme para el día de hoy. Reitero mis felicitaciones por este proyecto y te auguro de verdad muchísimo éxito. Ya lo tiene usted, es Brandon Sánchez, presidente de Jucam Toluca. Y yo lo invito como siempre a que se suscriba y se una a esta gran comunidad en YouTube, en Facebook. Y pues sin más, nos escuchamos la siguiente semana con otro Café Nocturno. Gracias.